Quizás este podcast es el más difícil que me ha tocado hacer. Le di muchas vueltas al contenido, eh, edité muchas veces el contenido, pero es algo que pasa todos los días, en cada minuto, y a muchos nos ha pasado y nos ha dejado huellas emocionales muy fuertes. Y cómo podemos salir adelante cuando tenemos que soltar, pero no tenemos que soltar sentados en una mesa llegando a acuerdos, sino soltar amando cuando todo se apaga sin una explicación. Y tenemos que decidir que aún así elegimos vivir, porque hay cosas que no se terminan, se interrumpen. No es como una puerta en tu hogar que te la cierran con firmeza, sino es más bien como una luz que alguien apaga en un hogar donde nosotros estábamos adentro. Y lo que nos rompe no es solo el final, es el cambio brutal de lo que eso genera. Porque minutos antes, para nosotros existían palabras de amor, comportamientos de amor, promesas de amor. Había risas, había anhelos, había futuro, habían planes que parecían eternos, había mañana, había la próxima semana, habían frases como cuando estemos más tranquilos, cuando llegue el momento, había mensajes, había miradas, había piel, había esa certeza simple de decir estamos aquí. Y de pronto se silenció el amor, se silenció la llamada, se silenció el deseo de tocar y acariciar, se silenció una vida. No hubo una conversación, no hubo una despedida madura, no hubo un vamos a hablar, no hubo un cierre, no se honró lo que para nosotros era importante, solo un apagón. Y lo que nos deja en shock, al final no es el adiós, es que no entendemos cómo. Porque nuestra mente intenta hacer lógica de lo ilógico. ¿Cómo se puede pasar de te amo a nada en minutos? ¿Cómo se puede construir un hogar y luego salir sin mirar atrás? ¿Cómo se puede apagar una vida que todavía está encendida? Ahí nace esta conversación. Hoy no vamos a hablar de soltar como si fuera fácil, ni como si hubiera una frase bonita. Vamos a hablar de soltar amando, que es más difícil soltar sin convertir el amor en persecución, soltar sin odiar por principio, soltar sin humillarnos, soltar sin rompernos más. Y la parte más bonita, soltar perdonando todo, no importando cuál haya sido lo que hayamos vivido, ni de la forma con crudeza de lo que hayamos sentido. Hay que perdonar. Por lo que nos duele muchas veces no es solo que se fue, sino es que se fue sin una explicación. Y eso, pues claro, nos deja nuestra mente buscando una puerta donde solo hay una pared. Y ese es el momento donde empieza la verdadera batalla. Cuando el amor se apaga afuera, pero sigue encendido adentro de nuestro corazón.
Este episodio es para nosotros, para los que quedamos con la pregunta viva, para los que todavía escuchamos un eco donde ya no hay voz, para los que queremos sanar sin negar a lo que sentimos, para los que no queremos quedarnos atrapados en el último minuto. Cuando algo se rompe así, rápido, abrupto, sin transición, nuestro cuerpo lo registra como amenaza. Nuestro sistema nervioso no distingue entre me dejaron y estoy en peligro. Lo que siente es pérdida de seguridad. Y cuando perdemos seguridad, el cuerpo entra en modo de supervivencia. Aceleración del corazón, nudo en el estómago, pensamiento repetitivo, insomnio, ansiedad, necesidad de explicación, impulso de escribir, llamar, perseguir, buscar, o a veces lo contrario, congelarnos y no sentir nada por horas. No estamos locos, estamos en shock. Y el shock tiene su propia lógica. La mente intenta recuperar control buscando información. Por eso revisamos el teléfono, leemos mensajes antiguos, nos quedamos congelados mirando la última conversación, reproduciendo una frase una y otra vez, y nos preguntamos nosotros qué hicimos mal. No es drama, es un intento de la mente por cerrar un circuito. Pero aquí hay una verdad fuerte. Cuando no hay explicación, nuestra mente inventa una, y casi siempre inventa la más cruel. No valimos, no fuimos suficientes, nos cambiamos, todo fue mentira, y eso nos rompe doble, por la historia y por la pérdida que nosotros mismos nos estamos contando. Hay silencios que descansan y hay silencios que matan la paz. El silencio prolongado es un evento. La ausencia sostenida es un mensaje. No significa que no haya dolor del otro lado. No significa que no haya conflicto interno. Pero sí significa algo concreto. En este momento no hay presencia disponible. Y lo más difícil para nosotros es aceptar eso sin volverlo personal, porque nuestro corazón interpreta el silencio como desprecio. Nuestro ego lo interpreta como humillación y nuestra mente lo interpreta como misterio. Pero la verdad cruda está en que hay personas que cuando sienten miedo se apagan. Hay personas que cuando sienten culpa se callan. Hay personas que cuando no saben sostener desaparecen. Eso no justifica, pero explica la mecánica. Y necesitamos grabarnos algo. Si la única forma de recibir amor es perseguirlo, eso ya no es amor compartido. Eso es desgaste. Ahora, ¿por qué pasa este apagón? No lo reducimos a una sola causa. A veces se mezclan varias. A veces es el miedo a la intimidad real. Cuando el vínculo se vuelve serio, el cuerpo entra en alerta, no por falta de amor, sino por miedo al peso de sostenerlo. Entonces se activa el corte, el silencio. Muchas veces puede pasar porque el compromiso crece, las promesas que estaban escritas ahora se empiezan a hacer realidad, y entonces se activa este corte de manera abrupta. A veces es incapacidad emocional de conversar. No se aprendió a decir, me siento abrumado, necesito espacio con claridad, tengo miedo.
Entonces se elige la salida más fácil, que es desaparecer. A veces es culpa y vergüenza. Hablar implicaría mirarse al espejo, admitir y asumir. A veces es presión externa, familia, entorno, amigos, expectativas, decisiones nacidas del miedo ajeno. A veces es doble vida emocional, consciente o inconsciente, puertas abiertas, validación afuera, señales que solo se entienden cuando el apagón llega. A veces es crisis personal, saturación, ansiedad, depresión, y al apagarse, pues arrastra el vínculo, se lo pasa llevando. A veces es patrón aprendido, se repite lo que se vio, lo que se vivió, lo que se normalizó, lo que se heredó, porque hay familias que 2 o 3 han hecho lo mismo, o les han hecho lo mismo. Entonces son patrones aprendidos en el subconsciente, que es la forma fácil y rápida de dejar de sostener. Y esto es importante, que existan razones, pues obviamente no hace menos doloroso el daño que se queda, pero nos ayuda a entender algo que sí es importante, que no siempre es que no valimos. A veces es que el otro no supo cómo enfrentarlo. ¿Quién sufre más? Cuando el corte es abrupto y sin explicación, quien se queda suele sufrir más al inicio, porque se queda con incertidumbre, preguntas, sensación de humillación, necesidad de cierre, ansiedad del qué pasó, un golpe a la autoestima terrible, un duelo sin ritual. Pero no se trata de competir por dolor, se trata de reconocer lo que nos pasa a nosotros. Sufrimos la pérdida y la ausencia de explicación. Y eso, por supuesto, que alarga el duelo, porque no hay un cierre claro y se mantiene una esperanza. Y ahí es donde nuestro cerebro entra en un conflicto con el corazón. El corazón nos dice que hay que esperar y nuestro cerebro nos dice que ya no, porque el silencio nos está dando la respuesta. Por eso nos cuesta soltar. No soltamos porque no amemos. Soltamos porque no entendemos. Entonces, ¿qué significa soltar amando en la vida real? Soltar amando no es borrar el amor. Es borrar la persecución interna. Es decir, te amo pero no me abandono. Soltar amando es aceptar algo fuerte. No podemos obligar a nadie a quedarse despierto. No podemos discutir con un apagón. No podemos abrazar a alguien que ya no está presente. Soltar amando es elegir dignidad por encima de fantasía. Es elegir paz por encima de interpretación. No voy a mendigar conversaciones. No voy a rogar presencia. No voy a vivir en pausa. No voy a convertirme en un detective de una vida que ya no me incluye. Y esto es clave, porque soltar amando no es cerrar el corazón al mundo, es cerrarle la puerta al autoabandono. Ahora, ¿cómo salimos adelante? No con frases ni con un plan real, no. Primero estabilizar el cuerpo. No sanamos si el cuerpo está en alerta constante. Nuestra respiración, caminar, nuestro sueño, nuestra comida. No es autoayuda, es regulación. Luego cortamos el bucle mental. Si volvemos al último mensaje una y otra vez, reforzamos la herida. No se trata de olvidar, se trata de no torturarnos. Ponernos límites a la rumiación. Me doy un espacio para sentir y vuelvo a mi vida. Porque imagínense ustedes que la persona que nos deja puede ser por las causas que les dije, o puede ser porque le dejamos de importar. Y nosotros nos estamos haciendo pedazos, mientras la otra persona ya está viviendo lo que siempre quiso. Entonces es donde entra esa parte de no autosabotearnos. Y aquí viene lo más importante.
recuperar nuestra voz. Sacamos el sonido de la garganta porque el shock nos deja sin voz, nos deja pequeños. ¿Cómo recuperamos la voz? Pues hablando primero con nosotros mismos, hablando con alguien seguro, alguien que no manipule lo que le estamos diciendo, alguien que no nos hunda más en lo que le estamos contando, grabando audios a nosotros mismos, escribiendo cartas que no enviamos de agradecimiento, orando por la otra persona, diciendo en voz alta, esto sí me dolió muchísimo, llorando sin vergüenza, nombrando lo que pasó sin adornos hacia nosotros, no para desprestigiar a nadie, ni para que se convierta en un chisme de barrio, pero hay que nombrarlo sin adornos, hay que vernos en el espejo y nombrar lo que pasó sin adornos. La voz es poder, y cuando recuperamos la voz, recuperamos nuestro centro. Luego ponemos límites al contacto mental, aunque no haya contacto real. La mente sigue contactando. Cerramos puertas internas, no revisar, no buscar señales, no perseguir información, no alimentar fantasías como alimento diario, no permitir que personas cercanas nos llenen de basura nuestros dispositivos digitales, nuestros correos, nuestra mensajería, porque eso también puede ser algo que nos llene todavía de más tormentas. Hay que poner esos límites. Hay que poner esos límites sin tomar acción contra esas personas de ese círculo, sino poner los límites para que ya no nos siga afectando y que podamos seguir avanzando. Hacemos un duelo con ritual. La mente necesita forma, el cuerpo necesita un cierre simbólico. Y volvemos a elegir vida en actos pequeños. Comer, movernos, crear, conectar. No para superar en una semana, en 3 meses, 5 meses, 6 meses, sino para no morir en vida. Conectar no es buscar otra relación, porque es otro de los grandes errores que se cometen, el ponerle parche o buscar el reemplazo inmediato. Eso no dice nada de la persona que lo hace, porque el que lo hace es que no, en principio no va a sufrir un duelo. Soltó hace mucho tiempo, antes de que se diera la parte abrupta. No tiene un respeto propio. Emocionalmente es muy pobre. Hay que darle el tiempo. Hay que soltar. Hay que soltar haciéndolo bien, no haciéndolo mal. Nos nace la pregunta cuando estamos en la fase de soltar amando. ¿Cómo sabemos si podemos volver a amar? Hoy no lo sabemos. Eso es la respuesta clara. Pero podemos prepararnos, eso sí. Volvemos a amar cuando recuperamos el autoestima, cuando dejamos de buscar desde la carencia, cuando integramos la lección, cuando aprendemos los límites, cuando aceptamos personas que hayan curado sus heridas, cuando nuestras heridas sean cicatrices, porque si no va a ser al revés, vamos a ser nosotros ahora los que pasemos dañando el vínculo. Volvemos a amar cuando el amor deja de ser adrenalina y se vuelve hogar, que es el sueño de todos. Volver a amar no es repetir la misma historia con otra persona. No, hay cosas que no se repiten. Música que se dedica, palabras que se dicen. No es repetir eso. Es amar distinto, más consciente, más firme, más digno. No porque antes no lo haya sido, pero aprendimos. Aprendimos que tenemos que seguir dando todo en esa siguiente fase de la vida, pero tiene que ser más consciente para que podamos interpretar, más firme para que no nos equivoquemos en recibir a alguien que nos vuelva a dañar, y más digno. Siempre la comunicación es la base de las parejas, la comunicación sana, por supuesto, porque muchas palabras se pueden decir, pero los actos dicen lo contrario. Si no hay coherencia entre la palabra y el acto, pues
No sirve tener una comunicación o desgastarse en una comunicación. Es importante que lo que se diga se cumpla. Eso da coherencia. Esa parte da dignidad, da honra. Hay cosas que pasan tan rápido que nos dejan sin aire, como que nos hubieran pegado en el estómago. Pasa en minutos, en un parpadeo, algo que no esperábamos. En una línea que se quedó en visto, en una llamada que nunca volvió, en una noche donde todo parecía vivo y al amanecer todo era silencio. Y lo más injusto es que el mundo no se detiene, la gente sigue, las calles siguen, los días avanzan y nosotros sentimos que nos quedamos congelados en el último minuto, como si ese minuto tuviera derecho a robarnos el futuro. Pero hoy, aquí juntos, vamos a decir algo que es una decisión, no una frase. Nosotros no vamos a morir en un minuto. No vamos a permitir que un apagón nos convierta en sombra. No vamos a permitir que el silencio del otro sea sentencia para nuestra vida. No vamos a convertir la ausencia en altar. No vamos a vivir arrodillados ante una explicación que no llega y que quizás nunca va a llegar. Porque si el amor se silenció allá afuera, aquí adentro no se cancela nuestra dignidad. Nosotros vamos a soltar amando, amar sin perseguir, amar sin rogar, amar sin mendigar migajas de presencia, amar sin suplicar claridad, amar sin convertirnos en detectives de un corazón que ya no se muestra. Porque hay algo que tenemos que entender con el pecho abierto. No perdimos valor por alguien que se apagó. No perdimos belleza porque alguien se fue. No perdimos propósito porque alguien no supo quedarse. El amor no se apaga cuando alguien se va. El amor se apaga cuando nos abandonamos. Y eso hoy tiene que terminar. Hoy recuperamos el sonido de nuestra voz. Aunque tiemble, aunque se quiebre, aunque salga en susurro. Hoy decimos la verdad sin vergüenza. Esto me dolió, esto me rompió en 1000 pedazos, pero no me va a destruir. Porque aún con lágrimas seguimos siendo nosotros. Y ahora viene la parte importante. Hay mucho por vivir, muchísimo por vivir. Si no quieren vivir con nosotros, a nuestro lado, como nos lo prometieron, como lo juramos, la vida continúa. Y de verdad hay mucho por vivir. Hay mañanas que todavía no nos han abrazado. Hay risas que todavía no hemos escuchado. Hay nuevas versiones de nosotros esperando nacer. Hay caminos que no necesitan permiso para abrirse. Hay milagros cotidianos escondidos en lo simple, en un café, en una caminata, en una canción, en un aquí estoy de alguien real. Así que hoy hacemos un pacto. No vamos a quedarnos en pausa. No vamos a vivir en el pasado buscando señales. No vamos a regalar nuestra vida a lo que no vuelve. No vamos a negociar nuestra paz con fantasía. Vamos a soltar y vamos a vivir. Y si un día el amor regresa a nuestra puerta, que nos encuentre así, más conscientes, más firmes y más vivos, no mendigando, no esperando, sino construyendo, porque soltar también es amor, pero esta vez el amor empieza por nosotros. Respiremos, elegimos y seguimos.